Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloqueten Creaciones en este nuevo año 2023, que vamos a comenzar de esta forma con este mandala de 8 puntas de 23 centímetros de diámetro. Son 3 figuras que vamos a hacer. Primero la flor, que ya la hemos realizado en mandalas anteriores. Luego vamos a realizar este trenzado con 3 colores distintos. Aquí yo elegí diferentes para que quede bien marcado. Y la tercera figura, que es esta que bordea y enlaza con la flor que tenemos en el centro. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, dejen un like o un comentario, todo ayuda para poder seguir creciendo. Sin más, los dejo con el video. Muy bien, vamos a utilizar 4 varillas, miden 23 centímetros, les marqué el centro 11 centímetros y medio y le hice una marca a los 4 centímetros, contando del centro hacia las orillas. Voy a trabajar primero con 2 de ellas. Yo tengo la lana color naranja atada. Voy a llevar el nudo al centro, a la marca que realicé, y voy a comenzar a dar vueltas sobre ella, de forma bien firme y apretada, ya que este es el inicio del bastidor con el cual vamos a trabajar. Una vez que hayamos dado varias vueltas, vamos a abrir las varillas de esta forma y vamos a continuar pasando la lana en esta abertura que nos quedó aquí. Vamos a ir del centro hacia una de las orillas, dando varias vueltas. Luego giramos el mandala y hacemos lo mismo. Vamos del centro hacia la otra orilla, siempre sujetando bien firme nuestro bastidor con la otra mano. Vamos a hacer la misma cantidad de vueltas aproximadamente de un lado que de otro. Ahora vamos a enlazar en una de las varillas y aquí vamos a comenzar a enlazar en cada una de ellas, ¿sí? Siempre nos vamos a dirigir a la que tenemos a la derecha. Bien, aquí llegamos a la varilla donde inicié, así que ya tengo mi primera vuelta. 4 vueltas voy a hacer en total, de la misma forma, siempre yendo a la varilla que tengo al lado. Vamos a ir formando un cuadrado. Aquí tengo mi segunda vuelta. Aquí tengo mi tercera vuelta. Y la cuarta vuelta. Ahora simplemente vamos a cortar la lana. Vamos a dar vuelta al mandala. Y vamos a realizar un nudo. Y cortamos el excedente. Nos ha quedado la primera parte del bastidor. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que dejamos apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. En este último yo no corté la lana porque voy a seguir con el mismo color. Si quieren, para estar más seguros, pueden hacerlo separado. Vamos a montar los 2 bastidores de esta forma y vamos a ir enlazando en cada una de las varillas, ¿sí? Con la mano izquierda sujetamos firmemente para tratar de no generar mucho movimiento y comenzamos a enlazar en cada una de las varillas, yendo siempre hacia la que tenemos a la derecha. Siempre bien firme. Vamos a ir corrigiendo a medida que vamos avanzando. En esta varilla es donde yo comencé, así que aquí ya tengo mi primera vuelta. 4 vueltas voy a hacer en total, siempre de la misma forma, yendo hacia la varilla que tenemos a la derecha y siempre corrigiendo que vaya quedando de forma simétrica el bastidor. Muy bien. Vamos formando un círculo.
Aquí ya completé las 4 vueltas. Vamos a corregir, siempre para que vaya quedando simétrico, más en esta parte que todavía tiene movimiento el bastidor. Y vamos a continuar con este mismo color. Vamos a forrar cada una de las varillas hasta esa marca que nosotros hicimos a los 4 centímetros. Simplemente vamos a ir dando vueltas hasta acercarnos a esa marca de 4 centímetros que nosotros hicimos anteriormente. Una vez que llegamos, vamos a ir bajando para poder cruzar a la varilla que continúa. Así que vamos a llegar al límite de la última línea que hicimos. ¿Sí? Cruzamos a la varilla de al lado y nuevamente comenzamos a forrar hasta la marca de los 4 centímetros. ¿Sí? Damos vueltas sobre ella simplemente para ir cubriendo el espacio. Una vez que llegamos, bajamos para poder cruzar a la siguiente varilla y que la línea no nos quede en el medio. Muy bien, y de esta forma vamos a ir forrando cada una de las varillas. Muy bien, acá ya me está quedando la última, ya estoy llegando a la marca de los 4 centímetros. ¿Sí? Aquí las demás quedaron ya todas listas. En este caso no voy a bajar porque voy a trabajar en círculo. Vamos a ir de varilla en varilla a esa altura de los 4 centímetros que nosotros marcamos. En este caso, aquí ya tengo mi primera vuelta, voy a hacer otra más. Esto nos va a servir de bastidor para la figura que vamos a realizar ahora a continuación. Muy bien, ya tengo realizado el bastidor y tengo ya la guía colocada donde voy a trabajar con la siguiente figura. En este caso voy a continuar con este color naranja muy claro. Voy a hacer primero un nudo sobre una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Y nos vamos a dirigir hacia la varilla que tenemos aquí. Así que este sería un tramo. Nosotros tenemos 8. Así que acá tengo 2 tramos. Si lo duplico tengo 4. Lo duplico tengo 8 tramos. Esto ya implicaría una vuelta. Lo voy a duplicar para hacer 2 vueltas. Y sostenemos y contamos otra vuelta más. Porque vamos a hacer 3 vueltas con este color. Vamos a agregar un poquito más para tener un excedente para poder trabajar cómodamente. Vamos a enhebrar en la aguja lanera. Y vamos a comenzar. Vamos a hacer una lazada primero en esta guía de aquí. Vamos a pasar la aguja de esta forma. Y vamos a llevar nuestro nudo a continuación de la varilla donde atamos la lana. Ahora vamos a cruzar a esta guía de aquí, que está entre la que está al frente y la que está a su izquierda. Ahí vamos a hacer la siguiente lazada. Vamos a pasar la aguja de esta forma. ¿Ven? De este espacio al espacio enfrente, pero pegada a esta varilla. Aquí vamos a hacer una lazada sobre ella. Y es como volver a comenzar. Hacemos una lazada en la guía que está aquí a la derecha. De esta forma. Vamos a llevar el nudo pegado a esta varilla de aquí.
Ahora vamos a trabajar en el espacio que está justo aquí enfrente. Muy bien, enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. Enlazamos en la guía que tenemos a la derecha. Vamos a ir hacia el espacio que tenemos enfrente de este, ¿sí? Justo aquí, y vamos a llevar el nudo a la varilla que está a la izquierda. Enlazamos en la varilla y de esta forma vamos a continuar hasta haber llegado al mismo punto de inicio, ¿sí? Hasta haber completado una vuelta. En este caso, con este color, yo voy a realizar 3 vueltas en total. Aquí estoy terminando la primera vuelta. ¿Ven? Esta es la última pasada que me está quedando. Muy bien. Y en esta varilla es donde inicié. ¿Ven? Aquí hago una lazada y ya completé la primera vuelta. Como dijimos, vamos a hacer 3 vueltas en total. Así que vamos a repetir exactamente lo mismo. Enlazamos aquí en la guía que tenemos a la derecha. Aquí ya vamos a llevar la lana de forma paralela, así que es mucho más fácil ya darnos cuenta de el sentido que tiene el dibujo. Aquí sobre esta guía vamos a hacer otra lazada. Luego enlazamos en la varilla y de esta forma vamos a continuar hasta completar esta segunda vuelta y la tercera también. Muy bien, ya tengo terminadas las 3 vueltas con este color. Aquí se puede apreciar un poco mejor el dibujo, ¿sí? Como fuimos haciendo el camino hasta llegar al mismo punto de inicio. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a continuar con este color naranja. Vamos a hacer 3 vueltas de la misma forma. Ahora vamos a continuar con este color violeta. Vamos a hacer 2 vueltas en este caso. Ahora voy a seguir con este violeta más grisáceo. Como es más grueso, vamos a hacer solo una vuelta. Y ahora con el color negro, una vuelta también. De esta forma nos ha quedado realizada la primera figura en forma de pétalos. Ahora para la siguiente figura, a mí acá me están quedando 6 centímetros hasta la punta de la varilla, así que yo marqué cada 1,5 centímetros. Vamos a trabajar en este segundo segmento, vamos a dejar libre el primer 1,5 centímetros. En este caso voy a continuar con los colores naranjas. Voy a empezar por este que es un poco más oscuro. Voy a hacer un nudo en una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Y este nudo lo voy a llevar a la primera marca que hice de 1,5 centímetros. Vamos a rellenar este espacio de aquí. Voy a tejer en círculo y siempre voy a mantener el mismo nivel al primer 1,5 centímetros que marqué. Muy bien, acá llegué. Para completar mi primera vuelta voy a hacer 2 vueltas con este color. Muy bien, vamos a repetir con el color naranja 3 vueltas en total. Ahora con este que es un poco más claro, 3 vueltas también. Ahora nuevamente con el naranja, 3 vueltas. Con este que es un poco más oscuro, vamos a hacer 2 vueltas. Y una vuelta con el color negro
para delinear la figura. Yo en este caso no corté la lana porque vamos a seguir con la segunda parte. En este caso vamos a dirigirnos aquí y luego aquí arriba, así que aquí más o menos tengo un segmento. Yo voy a cortar la lana. En este caso tendría 4 de estos segmentos para completar una vuelta. 2, 3, 4. Voy a dejar un poquito más. Voy a cortar la lana. Y por ahí acá al principio no es tan necesario, pero una vez que vayamos colocando las demás, ya se nos va a ir dificultando. Así que vamos a trabajar con la aguja lanera. Vamos a enhebrar esta punta. Muy bien. Acá vamos a acomodar. Ahí está. Vamos a pasar hacia la siguiente varilla, pero por arriba del tejido. Y vamos a enlazar aquí abajo. ¿Sí? Vamos a ir rellenando ese espacio. Vamos a hacer una lazada de esta forma, simplemente le damos una vuelta a la varilla, a continuación de la última línea que colocamos del pétalo. Aquí vamos a pasar por debajo del tejido para enlazar en la siguiente varilla aquí arriba. Esto lo vamos a volver a repetir, pasamos por arriba para ir a esta parte de la varilla, aquí a continuación de la flor. Aquí vamos a pasar por debajo del tejido para ir a la siguiente varilla porque nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba de ella. Ahora completamos el otro segmento, pasamos por arriba, enlazamos aquí pegado al pétalo de la flor, pasamos por debajo del tejido, ahí va, enlazamos aquí arriba y aquí nos queda el último segmento, ¿sí? Pasamos por arriba del tejido, enlazamos en la varilla pegado a la flor. Ahora pasamos por debajo del tejido para ir a la parte de arriba de la varilla. Y aquí es justo donde nosotros comenzamos. Aquí ya completamos una vuelta haciendo este dibujo. Ahora simplemente voy a atar la lana y voy a cortar el excedente para poder cambiar de color. Muy bien, tengan en cuenta de enlazar siempre aquí arriba, no vayan a enlazar en esta de acá porque en esta varilla trabajamos en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a repetir este mismo patrón. Vamos a colocar este color violeta, vamos a hacer 2 vueltas. Vamos a seguir con este que es un poco más claro, 3 vueltas, siempre siguiendo el mismo dibujo. Ahora con este rosa intenso, 3 vueltas más. Y ahora volvemos a repetir los colores. Con este 2 vueltas. Con el violeta 2 vueltas. Y con el negro para hacer el delineado una vuelta nada más. ¿Ven? Aquí ya tenemos la segunda parte de este entrelazado que estamos haciendo. Pasamos por arriba para enlazar aquí abajo y por abajo del tejido para enlazar aquí arriba. Ahora vamos a trabajar con estas 4 varillas. Vamos a hacer exactamente el mismo punto. Yo igual les voy a mostrar. Vamos a iniciar con el color negro. Vamos a atar aquí arriba. Abajo ya quedó todo completo. Vamos a separar lana, 1, 2, 3, 4 segmentos porque es solo una vuelta. Enhebramos la aguja. Muy bien, y es exactamente el mismo patrón el que vamos a hacer. Vamos a pasar por arriba todo el tejido para enlazar aquí abajo. Aquí hacemos una lazada pegada al pétalo. Vamos a ir rellenando este espacio de aquí. Ahora vamos a pasar por abajo de todo el tejido para enlazar en la siguiente varilla aquí arriba. Y vamos a volver a repetir. Por arriba
del tejido para enlazar aquí abajo, pegado al pétalo. Ven que es exactamente el mismo patrón que hicimos con el color rosado. Ahora pasamos por abajo de todo el tejido para enlazar aquí arriba. De esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, vamos a trabajar con la parte superior de estas varillas. ¿Ven? Lo mismo que hicimos acá, vamos a ir rellenando aquí debajo, lo mismo que en esta parte de aquí, con el siguiente color que vamos a colocar. Vamos a trabajar en la tonalidad de los verdes. Voy a empezar primero con el más oscuro, con este de aquí. Voy a hacer 2 vueltas. Ahora voy a continuar con este que es un poco más claro, 2 vueltas también. Luego con este que es un poco más claro todavía, 2 vueltas. Más allá de la cantidad de vueltas que agreguemos, la idea es rellenar ese 1,5 centímetros. Por ahí puede que necesiten más vueltas o menos vueltas según el grosor de la lana. Yo ahora estoy colocando los colores a la inversa. 2 con este último color más oscuro. Y una vuelta con el color negro para hacer el delineado. Muy bien. Definitivamente se han borrado todas las imágenes. Literalmente. Así que aquí tengo el mandala terminado. Me faltó este diseño de aquí, pero no se preocupen porque hice una copia. Así que vamos a continuar. Voy a seguir con el color blanco en este caso para hacer la última figura. Después con el color naranja muy claro, el naranja y con el negro. Con el color blanco vamos a hacer simplemente 2 vueltas en círculo, yendo siempre hacia la varilla que tenemos al lado. Esta es la tercera figura que vamos a agregar a este mandala. Aquí ya llegué a la primera vuelta. Muy bien, aquí ya tengo la segunda vuelta. Corto la lana. ¿Sí? Doy vuelta al mandala para hacer el nudo y que me quede de la parte de atrás. Corto el excedente. Ahí estamos. Vamos a seguir con este color. Vamos a atar en una de las varillas. Cortamos el excedente. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 2 vueltas en círculo. De la misma forma que hicimos con el color blanco. Ahí va. Muy bien. Aquí ya tengo las 2 vueltas. Vamos a separar lana. Voy a tomar este segmento de medida. Son 8 para una vuelta. Y vamos a dirigirnos aquí al centro del mandala. Así que vamos a estimar 8 segmentos más. Así que vamos a contar 16 segmentos de este color. Vamos a dejar un poquito más. Cortamos la lana y enhebramos la punta para poder trabajar. Muy bien, vamos a pasar la aguja por abajo de estos colores, de este entrelazado que nosotros hicimos. ¿Ven? Aquí la vamos a pasar hacia arriba y ahora la vamos a pasar hacia atrás, aquí entre los pétalos, por esa guía que colocamos. La aguja la vamos a traer de esta forma y aquí vamos a generar una lazada, ¿sí? Vamos a tratar de que quede bien centrada. Presionamos un poco nada más y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir. Pasamos por debajo del entrecruzado que hicimos de colores. Aquí la pasamos hacia atrás entre los pétalos. Traemos la aguja por aquí arriba, generando la lazada. La centramos, presionamos un poco
y enlazamos en la varilla que continúa, ¿sí? Vamos a repetir esto en cada uno de los segmentos. Bien, de esta forma vamos a completar toda la vuelta. Muy bien, ya tengo la vuelta terminada y ahora lo que hice fue con el color naranja, ya le di 2 vueltas en círculo, separé un poco de lana, contemplando que voy a hacer 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la figura que estoy realizando. Es exactamente lo mismo, pasamos por debajo del entrelazado este de colores, pasamos la aguja hacia atrás, entre los pétalos, la traemos por aquí y vamos a hacer que la lazada nos quede del lado izquierdo de la línea más clara que colocamos. Presionamos un poco y ahí nos quedó la primera lazada del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero del lado derecho. Pasamos la aguja por debajo del entrecruzado de colores, la pasamos hacia atrás, aquí entre los pétalos, la traemos por aquí y aquí vamos a hacer nuestra segunda lazada que nos va a quedar del lado derecho de la línea color más claro. Así vamos a presionar un poco y enlazamos en la varilla que continúa. El punto es exactamente el mismo que estábamos haciendo con el otro color, solamente que en este caso vamos a hacer 2 lazadas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho y recién ahí pasamos a la varilla que continúa. Esto mismo lo vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí ya volviendo al original, vamos a continuar, nos falta solamente el color negro, vamos a hacer solo una vuelta en círculo y luego vamos a repetir exactamente el mismo patrón que acabamos de hacer. 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la figura que estamos generando. ¿Ven? Aquí se puede apreciar correctamente. En este caso ya damos por finalizado el mandala. Espero que les haya gustado, les pido mil disculpas por los inconvenientes técnicos, ya los vamos a solucionar. Cualquier duda, ya saben, me pueden dejar un comentario aquí debajo o contactarme por el Facebook. No olviden de suscribirse. Muchísimas gracias por haberme acompañado y bueno, los espero en el próximo video.